Buenos días a todos. Soy Eduardo Muñoz, director del Servicio Técnico de ICDTEC, y vamos a dar comienzo a la formación de hoy, nuestro webinar. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro nuevo software gráfico, Europa 4. Voy a compartir con vosotros la presentación y arrancamos. Vale, bueno, siempre digo, en principio tenéis el micrófonos desactivados. Si alguien necesita preguntar algo, puede utilizar el chat o pedirme que le active el micrófono sin problema. Al final de la presentación, pues habilitaremos un turno de preguntas para cualquier duda que podáis tener, pero vamos, no tengáis problema durante la presentación, si tenéis cualquier duda, poder pararme y lo comentamos sobre la marcha. Bueno, pues como os decía, comenzamos y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro software gráfico Europa 4. Es el nuevo software gráfico que hemos desarrollado con el objetivo principal de seguir dando el soporte gráfico que dábamos tradicionalmente con nuestra gama de productos Aguilera y ampliarlo a nuestra nueva gama de productos ICDTEC, que imagino que ya conocéis, de manera que sea compatible con ambas gamas. Ahora lo iremos viendo. Bueno, la plataforma integral para el control de incendios Europa 4, pues como digo, el objetivo es que se integre con las centrales de nuestra gama algorítmica de Aguilera, la gama tradicional que lleva algunos años en el mercado, y nuestra nueva gama EasyDetect. El puesto de control Europa 4 es una solución de software avanzada para supervisar, controlar y gestionar de una manera unificada desde un solo lugar todos los sistemas de detección y extinción de incendios presentes en una instalación. Desde un solo interfaz gráfico vamos a poder controlar todos los elementos presentes en la instalación. Evidentemente, centrales, detectores, sistemas de extinción, cualquier tipo de módulo que tengamos conectado a nuestro sistema, vamos a poder, por un lado, recoger su estado, pero también poder operar sobre ellos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia. Bueno, como digo, garantía de una respuesta rápida y eficaz, que es el principal objetivo, sobre todo en instalaciones, lo iremos viendo, de un tamaño mediano grande. El software gráfico es una monitorización en una escala con mapas dinámicos y estado en tiempo real de detectores y zonas. Esto es bien sencillo. Refleja el estado de cualquier equipo conectado en la instalación en tiempo real. Estamos viendo en todo momento si el equipo se encuentra en reposo, en avería, en alarma, y vamos a poder actuar sobre ellos. Evidentemente, esto nos va a suponer poder realizar una gestión integral de las alarmas, recepcionarlas, clasificarlas, priorizarlas. Igual que cualquier tipo de alarma, el resto de sistemas que estén conectados a la detección de incendios, a la central de detección o centrales de detección, como sistemas de extinción, ventilaciones, puertas fuego, vamos a poder monitorizarlos y operar desde aquí. Y como os decía, de supervisión completa de centrales de la gama ICDTEC y de Aguilera con drivers específicos nativos para nuestras centrales. Interoperabilidad total, compatible con las dos gamas centrales, como os decía, pero a la vez es integrable con otro tipo de equipos como PLCs industriales, Modbus, otro tipo de sistemas técnicos, pues tipo SCADA, PSIM y demás, comunicación con sistemas BMS, de manera que se puedan gestionar riesgos, bases de datos externas. Bueno, es un sistema bastante completo que está preparado para integrarse con nuestras centrales, pero también para poder obtener, enviar información a otros sistemas de gestión y control integral de edificios. Vamos a empezar a hablar de cómo nos conectamos con la gama del sistema analógico de ICDTEC. Bueno, pues es un puesto de control gráfico que se conecta directamente con cada una de las centrales que pertenezcan a un sistema de detección y nos permite ejecutar maniobras desde el propio puesto gráfico. Es importante que hay que entender que todo el funcionamiento de la instalación recae siempre en la programación que tenga la central de detección. La programación, la ejecución de maniobras siempre manda a la central de incendios, entre otras cosas porque así lo exige la normativa,
Pero desde el puesto de control vamos a poder realizar esas operaciones si previamente están configuradas en la central. De esta manera nos permite un control total de la instalación y nos va a permitir activar cualquier maniobra que, como digo, esté previamente configurada. La gama de centrales EasyDetect se conecta mediante el puerto Ethernet que tienen integradas todas nuestras centrales y conexión directa desde lo que llamamos el PC servidor. El software gráfico funciona de la siguiente manera, que es que tiene que estar instalado en un PC servidor que es el que comunica con cada una de las centrales que conforman el sistema. Nosotros vamos a poder instalar un segundo ordenador, por ejemplo, posibilidad de instalar más de un puesto de control, pero ya comunicaría con el ordenador servidor, con el PC servidor. Ese PC servidor es fundamental, es la herramienta que nos va a permitir interoperar con cada una de las centrales. Tenemos la opción de integrar en una misma instalación, en un mismo software gráfico, centrales de la gama de EasyDetect junto con centrales algorítmicas de Aguilera. Y como ahora veremos las conexiones con Aguilera, con cada una de las centrales podemos tener una conexión diferente. Con la gama de centrales de EasyDetect siempre nos conectamos a través de Ethernet. Es compatible este software con instalación en servidores virtualizados en clúster, ¿vale? Y dispone de una aplicación móvil para control remoto y gestión de notificaciones. Es un módulo adicional que no está incluido en el software gráfico básico, pero que se puede solicitar. A nivel de la conexión con las centrales del sistema algorítmico de Aguilera, bueno, pues es compatible con todas las centrales de la gama algorítmica. No sé si las conocéis, bueno, pues tenemos centrales de 1, 2 y 8 hasta 8 lazos y seguimos manteniendo es también compatible con nuestras centrales del sistema antiguo de 3 hilos, pero con la gama algorítmica de estas centrales. Tenemos unas centrales de tecnología algorítmica compatibles con las instalaciones antiguas de 3 hilos, que imagino que, bueno, que no será el caso porque cada vez quedan menos en el mercado, aunque todavía quedan bastantes, pero bueno, que sepáis que si tenéis alguna instalación que mantengáis centrales antiguas de 3 hilos, son integrables también en el software gráfico. Y vale para conectarse tanto con redes ARNet como con redes Ethernet. Las centrales de Aguilera pueden conectarse entre sí de dos maneras, básicamente, que es a través de una red ARNet, una red cableada por 485, o a través de Ethernet. Bueno, pues el software gráfico puede funcionar con centrales de ambos tipos de redes y además a la vez podemos tener centrales que pertenezcan a una red ARNet y podemos tener centrales que pertenezcan a una red Ethernet y las dos estar instaladas a la vez en el mismo software gráfico. Podemos ejecutar maniobras desde el puesto gráfico, igual que decíamos con la gama EasyDetect, sí, previamente están configuradas en la central. Y en este caso podemos conectarnos desde el PC servidor a través de Ethernet, igual que en la gama EasyDetect, pero también añadimos la opción de conexión serie directa, porque bueno, el software anterior lo permitía y hemos mantenido esta funcionalidad para la gama algorítmica. Igualmente se puede instalar más de un puesto de control que conectaría con el llamado PC servidor y podemos integrar también las centrales de la gama EasyDetect junto con las centrales de la gama algorítmica de Aguilera en la misma instalación. Importante sobre todo para ampliaciones y modificaciones de instalaciones ya existentes en las que tengamos equipos antiguos y queramos ampliar con equipos nuevos de la gama EasyDetect, pero todavía tenemos algunos equipos de la gama un poco más antigua del sistema algorítmico y podemos integrarlos de manera conjunta, ir sustituyéndolos y demás. Compatible con servidores virtualizados y en cluster, como decíamos antes, y con la aplicación móvil, como hemos comentado. Bueno, pues vamos a pasar a explicar un poco la distribución, cómo se ve, cómo vamos a ver nosotros el software gráfico. No lo he comentado al principio, pero bueno, un poco el objetivo de hoy es que conozcáis el software, entendáis conceptos que necesitamos a la hora de cómo configurarlo y demás, y veáis, pues eso, que realmente es un software sencillo de manejar, muy potente y a su vez con opciones de configuración prácticamente infinitas. Y, luego ya, bueno, al final comentaremos cómo hacemos las formaciones y demás para el que esté interesado en ampliar esta información. Bueno, pues cuando tenemos un software gráfico instalado, tenemos la ventana que se divide en tres subventanas principales. La ventana principal es el área gráfica, ocupa la parte superior izquierda de la vista y en esta, bueno, pues básicamente vamos a tener los planos o mapas que van a representar todos los equipos.
En la parte inferior tenemos el área de incidencias, en las que nos van a ir saliendo todos los mensajes de cualquier incidencia que se produzca en la instalación, desde un equipo en avería, una alarma y demás. Luego veremos en detalle qué más cosas podemos reflejar allí. Y en la parte de la derecha tenemos lo que llamamos el área de ejecución, en la que bueno, nos informa diferente información y podemos realizar operaciones. Lo vemos en detalle ahora. Vale, comenzamos con el área gráfica. Bueno, como decía, situada en la parte superior izquierda de la pantalla, básicamente es el área donde se visualizan los planos de la instalación y todos los elementos que componen esta instalación, tanto estáticos como dinámicos. La aplicación puede configurarse para que tenga varias áreas gráficas a la vez. Podemos configurar para tener varios planos vistos. Se puede pasar de la vista de un área a otra arrastrando con el ratón. Los cambios de planos son independientes de cada área gráfica, pero solo vamos a poder representar que cuando se produzca una incidencia, una alarma en uno de los equipos, nos salte a uno de estos planos. Esto es bien sencillo, luego lo explico. Si yo tengo un plano muy grande, yo puedo representar un solo plano de planta muy grande, pero puedo crear varias vistas para hacer vistas de zoom. Si yo represento el equipo en la vista del plano principal, en la vista de zoom se va a ver el mismo equipo. Tengo que elegir, cuando se produzca una alarma en ese equipo, a qué plano me salta. Si me va a saltar al plano general de la planta, en el que lo veo más pequeño, o quiero que me salte directamente al plano de zoom, que bajo mi punto de vista es lo más adecuado. Luego, cuando veamos el apartado de subplanos, veremos esto en detalle. Todos los equipos se representan con iconos. Estos iconos se representan en el área gráfica y son iconos dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que aparte de representar en tiempo real el estado del equipo, nos permite interactuar sobre ellos. Y además cambia esa interactuación, lo que podemos hacer sobre ellos, en función del tipo de equipo. En la parte de la derecha veis alguno de lo que nosotros llamamos ventanas de gestión que aparecen cuando pulsamos sobre uno de los iconos. En función del tipo de equipo, pues aparece una ventana de gestión diferente. Por ejemplo, tenemos en la parte superior el que aparece con una central, que nos está diciendo pues, que podemos resetearla, reprogramar, silenciar. Tenemos en la parte media de la derecha, es un detector que podemos, perdón, una sirena que podemos deshabilitar o podemos activar. Y en la parte inferior un detector que lo que podemos es desconectar o deshabilitar. Cuando tenemos equipos de salida, podemos activar las salidas. Es la misma operación que se puede hacer desde una central de incendios. Estos mismos trabajos se pueden hacer desde la central, bueno, pues desde aquí se pueden realizar de la misma manera, solo pues que de una manera mucho más rápida y eficaz y visual, porque bueno, pues es muy sencillo seleccionar el icono, pinchar encima del icono y directamente se despliega esta ventana de gestión. Y como decía, varían en función del tipo de equipo, pero son las mismas operaciones que te permitiría realizar si estuviéramos delante de la central, pero sin necesidad de estar entrando en menú y buscándolo y demás. En el área de incidencia, situada en la parte inferior izquierda de la pantalla, bueno, pues se proporciona información textual de diversos aspectos del sistema. Tenemos varias pestañas dentro de esta ventana, nosotros llamamos páginas, y en cada una de estas pestañas o páginas pues tendremos informaciones diferentes. Tendremos página de noticias en la que van a aparecer, como nosotros llamamos noticias, pues es cualquier mensaje, cualquier incidencia que se produzca en la instalación, una alarma, una avería y demás. Pero bueno, tenemos página de diario en la que podemos programar tareas diarias, semanales, mensuales. Tenemos un calendario pues, para configurar revisiones, cualquier tipo de actuación que queramos hacer sobre el sistema. Página de prioridades porque exactamente igual podemos priorizar tareas de mantenimiento, de revisión y demás. Página de contadores en la que nos aparece bueno, pues el número de eventos, incidencias que estamos teniendo durante un tiempo determinado. Página de diálogo en la que podemos escribir notas, muy útil sobre todo cuando tenemos diferentes operadores que trabajan a lo largo de una jornada de trabajo sobre el mismo puesto de control y pueden ir anotando las tareas que hacen, las incidencias que han detectado, cualquier mensaje para comunicar. Bueno, como veis un poco es un software bastante completo y bastante pensado en facilitar el día a día en una instalación mediana grande. Y en la parte de la derecha, el área de ejecución, bueno, pues igual, la misma distribución o separación que teníamos en la ventana de incidencias con diferentes pestañas, páginas, que muestra información sobre procesos definidos en el sistema y que van cambiando en función del comportamiento del sistema. Siempre tenemos fijas
la información sobre conexiones y plano. Ahora veremos lo que significa una conexión, que básicamente es el equipo. En la imagen de la derecha veis pues, las conexiones que están representadas ahora mismo en el plano en el que estuviéramos trabajando en el momento que hice la captura, pero bueno, tenemos páginas fijas para situaciones, actuaciones, contadores, planos, rondas. Bueno, como os digo, el que quiera más información sobre específico de esto, porque es bastante potente y bastantes opciones, se pueden configurar, pues eso, rondas de visita, de un aviso para hay que hacer una revisión por planta en un edificio, todo esto es configurable desde el software, te pueden avisar, dejar notas, solicitar informes y demás. Pero, más adelante veremos también la parte de informes y el que esté interesado en algún aspecto en concreto de esto, bueno, pues me puede preguntar y le ampliamos información, pero no vamos a entrar en más detalle de esto. Vamos a empezar a hablar un poco de la configuración del sistema, cómo se configura un software gráfico. Para configurarlo es necesario conocer previamente una serie de conceptos que aparecen ahí, que son conexiones, actuaciones, situaciones, operadores, permisos, que son las que nos van a permitir actuar sobre el software y poder parametrizar una instalación. Como dice en la presentación, para configurar el software hay que dar de alta conexiones, actuaciones, situaciones, operadores, permisos. Todo esto parece un poco complejo ahora, pero veréis que es bastante sencillo y que además este software tiene otra ventaja que una vez que realizas un puesto de control, el primero, muchas de las actuaciones que tienes que hacer para definir el tipo de comportamiento de un equipo, los iconos, los modelos y demás, son exportables al resto de personalizaciones que vayas a hacer y no tienes que volver a darla de alta. De hecho, no os vais a necesitar darlas de alta nunca porque ya las tenemos hechas nosotros y evidentemente os las vamos a facilitar si lo necesitáis porque es tan configurable que puedes entrar en detalle de representar pues eso, desde equipos, sonidos. Ahora iremos viendo algún ejemplo. Conexiones. Bueno, pues el concepto de conexiones, las conexiones son los elementos básicos de la operación. A través de ellas se puede visualizar estados en los planos, realizar operaciones lógicas, interactuar con equipos externos para ejecutar órdenes o presentar los estados de sus señales. Bueno, esto que parece un poco así denso es tan sencillo como que las conexiones son todos los equipos que componen la instalación. Cada detector será una conexión, cada central será una conexión, pero también serán conexiones las maniobras, las zonas, los sectores o áreas que nosotros hayamos definido. Si vamos a querer utilizar los sectores, las zonas, las áreas o las maniobras, tenemos que darlos de alta como conexiones y cada una de ellas será una conexión. Lo normal es que demos de alta siempre todos los equipos, detectores, pulsadores, sirenas, módulos y demás, va a ser una conexión que son fijas. Las centrales, evidentemente, van a darse de alta siempre como conexiones y en función de cómo vayamos a configurar el software gráfico, si vamos a utilizar, por ejemplo, un cuadro de secuencias para activar sirenas por planta, pues habremos creado en la central una serie de maniobras de activaciones de sirenas por planta y cada una de estas maniobras será una conexión más que deberemos dar de alta en el software gráfico para posteriormente poder utilizarla, que al final lo que vamos a hacer es una vez que lo hemos dado de alta y hemos configurado qué tipo de conexión es, pues vamos a representar el icono en el software gráfico y vamos a poder operar sobre él con la ventana de gestión que decíamos antes. Existe una jerarquía en la vista de árbol que aparece en la pantalla, lo veis. En el nivel más bajo de la jerarquía aparecen las estaciones. Las estaciones son el ordenador. Podemos tener diferentes ordenadores, diferentes PCs, servidores o PCs conectados al PC servidor. Pues lo primero que vamos a dar de alta es una estación, perdón. Esa estación es la que va a comunicar con las diferentes centrales. Dentro de las estaciones, el siguiente nivel de jerarquía son las unidades. Las unidades son las centrales. Cada una de las centrales que componga la instalación será una unidad. Y colgando de cada una de las unidades están las conexiones, que como decíamos son los equipos, pero también las maniobras, áreas, zonas, como hemos comentado. El sistema a nivel de configuración siempre funciona un poco de la misma manera. Tenemos una imagen parecida a la que veis ahí, configuración de sistema, en la que damos de alta previamente los equipos que luego vamos a trabajar con ellos. Primero damos de alta y le decimos, pues en esta instalación tengo una estación, tengo 2 unidades, 2 centrales y en la primera central pues tengo X equipos. Y en la segunda central
X equipos. Y a partir de aquí, una vez que ya he creado los equipos, es cuando puedo empezar a trabajar con ellos. Puedo empezar a editar, decirle qué tipo de equipo va a ser y cómo se tiene que comportar. ¿Vale? Cuando luego, por ejemplo, veamos cómo se crean planos, incluso para crear sonidos, aunque bueno, hoy no vamos a entrar en eso, iconos y demás, el funcionamiento es el mismo. En la configuración del sistema damos de alta los equipos y luego una vez que están creados ya podemos editarlos y trabajar con ellos. Una vez que hemos definido las conexiones, tenemos que definir las clases. ¿Qué son las clases? Bueno, las clases se usan para definir distintos tipos de comportamiento y presentación comunes entre las conexiones. Básicamente es decir, a cada conexión que hemos creado, qué tipo de equipo es. No es lo mismo que una conexión sea un detector que sea una sirena. Le tenemos que especificar el tipo de equipo va a ser porque va a tener un comportamiento diferente. Se va a presentar de manera diferente en los planos y vamos a poder realizar gestiones diferentes sobre cada una de estas conexiones. Y además va a tener una imagen diferente asociada. El icono del detector, evidentemente, pues será diferente del pulsador o del módulo. Como os decía, todo esto nosotros ya está previamente creado. Entonces, cuando partéis de la base de un software para hacer un software gráfico nuestro, podéis contar con esta base de datos en la que ya, como veis en la imagen, pues están creados los diferentes tipos. En este caso estamos viendo equipos de la gama algorítmica de Aguilera, pues están creados, bueno, detectores, pulsadores y demás, y simplemente pues tenéis que elegir para cada uno de estos conexiones que hemos creado el tipo de equipo que es. Además, que hay gente que me dice, hey, ¿qué tengo que elegir todos? Sí, tienes que elegir todos, pero puedes seleccionarlos a la vez. Si tú tienes 80 detectores, puedes seleccionar los 80 y de una vez los editas los 80 y les asignas que es un detector. Con lo cual realmente vas a tener que editar 6, 7 equipos para asignarle el tipo de equipo. No es necesario ir uno en uno porque puedes hacer selección múltiple. Una vez definida la clase, definimos el modelo. ¿Qué es el modelo? Pues los modelos son combinaciones de símbolos considerados como uno solo. En esta opción elegimos cómo va a representarse cada uno de los equipos y en los estados en los que puede estar. Bueno, por lo mismo que os decía antes. Básicamente es indicarle cómo queremos que se comporte el icono con los diferentes estados que va a tener el equipo. Si, como veis en la imagen, si elegimos un detector, pues le vamos a decir que cuando esté en estado de reposo, pues esté en verde, cuando esté en avería esté en amarillo y cuando esté en alarma esté en rojo. Si está en indeterminado, es decir, no lo encuentra, en azul, o si lo deshabilitas, todo esto es configurable. Además, puedes configurar no solo el color del icono, puedes configurar el color del borde, puedes el comportamiento del icono, que puede ser fijo, intermitente o incluso generar una animación. Todo esto, igual que os digo antes, está ya creado y evidentemente no tenéis que hacerlo vosotros, simplemente seleccionarlo por si queréis cambiarlo, porque por defecto te lo va a asociar al tipo de modelo que esté previsto, pero si alguno quiere utilizar sus iconos, cambiarlo, a mí me gusta más que cuando esté en alarma esté fijo o esté intermitente. Bueno, pues aquí es donde se configura, las opciones de configuración son infinitas, pero vamos, yo creo que es bastante intuitivo de entender, no es complejo. Una vez que tenemos definido las conexiones y hemos definido sus clases y sus modelos, podemos pasar a lo que es el diseño gráfico. El sistema de representación gráfica en la aplicación se basa en 4 niveles. Por un lado tenemos los planos. Cada plano es una vista parcial de un mapa. Como os decía antes, esto es tan sencillo como que tenemos un plano muy grande, una planta de un hotel, un hospital, en la que si representamos los iconos, pues se va a ver muy pequeño, porque hay muchos, o se van incluso a ver muy apelotonados porque son equipos pequeños. Bueno, nosotros capturamos solamente el mapa principal, hacemos una sola captura de la totalidad del mapa en el tamaño adecuado y a partir de ahí creamos planos que son subvistas, vistas específicas de zoom, en la que decimos, bueno, pues yo quiero dividir esta vista en dos, en tres, en cuatro, en lo que consideramos esta de detalle. Bueno, pues esta es un poco la escala, los 4 niveles que hablamos. Están los planos, las vistas específicas de zoom, el mapa, que es lo que consideramos la planta completa o el edificio completo. Luego están los símbolos, que son lo que van a representar evidentemente los equipos que forman parte de la instalación. Y bueno, lo que nosotros llamamos objetos, que básicamente pues son que puedes editar bordes, fondos, fuentes, imágenes, iconos. Puedes colocar adicionalmente dentro de lo que es el mapa pues cualquier otro objeto que necesites que consideres que es adecuado, pues un cartel indicativo, señalizando que esto corresponde a un cuarto determinado y demás. Bueno, todas las imágenes que queramos añadir se pueden
colocar y configurar, como nos resulte más cómodo, sencillo, más útil para utilizar. El funcionamiento del diseño gráfico funciona por capas, parecido a cualquier software tipo el Pixel Pro y demás de configuración gráfica. Vamos añadiendo diferentes capas de imagen para poder operar sobre ellas fácilmente. Vamos a utilizar una capa de planos para la capa del plano general, una capa que nosotros llamamos cambio de plano, que son las vistas estas de zoom que os comentaba. Luego tenemos capa para los símbolos, la capa de fuego. Si integráramos elementos de algún tipo diferente, por ejemplo, porque tuviéramos un módulo de megafonía y quisiéramos, pues podemos crear una capa específica para estos módulos, o quisiéramos reflejar, por un lado, los detectores y los pulsadores en capas diferentes porque luego vayamos a editarlos en conjunto, se pueden crear todas las capas que queramos, de manera que se pueden ir bloqueando exactamente igual que un editor gráfico, visualizando, ocultándolas para poder trabajar sobre ellas de una manera sencilla. Digo, si conocéis cualquier software de configuración gráfica, funcionan un poco de esta manera. Una vez que hemos configurado, que entendemos cómo funcionan los 4 niveles gráficos, pues tendríamos que pasar básicamente a elegir los planos sobre los que vamos a trabajar, que esto se hace en el menú de diseño, en mapas. En este menú asignamos las imágenes que vamos a utilizar como mapas a cada una de las capas de planos creadas anteriormente. Como os decía previamente, como os decía cuando dábamos de alta las conexiones, cuando vamos a dar de alta los planos tenemos que hacer lo mismo. En la configuración del sistema, en el menú de planos, damos de alta los planos que vayamos a utilizar. Yo digo, este software va a tener 5 planos porque tengo 5 plantas, o 6 planos porque voy a tener un plano principal y 6 plantas. Doy de alta 6 planos y les digo planta 1, planta 2, 3, 4 y 5. Simplemente creo la estructura, creo el árbol. Una vez que entro en el menú diseño de mapas, me va a aparecer esta estructura. Si veis en la pestaña en la ventana de la derecha, hay varias pestañas, estamos dentro de la de planos, te aparece este árbol de planos. Seleccionamos el plano con el que queramos trabajar y aquí es donde vamos a elegir la imagen que va a representar este plano. Nos permite diferentes formatos de imagen, PNG, JPG. Hay una resolución determinada, es 1564 por 760, que es el que nosotros recomendamos adecuado a la ventana de imagen, pero bueno, los planos, las imágenes son totalmente escalables. Hacemos zoom. Si ponemos esta resolución, este tamaño, pues nos aseguramos que ante cualquier zoom y demás que hagamos, tiene una calidad y una resolución adecuada que nos va a permitir funcionar. Por debajo de eso, pues bueno, nosotros no recomendaríamos hacer zoom ni demás. O si tuvierais dudas me podéis preguntar. Pero que sepáis que la imagen la podemos capturar del tamaño que sea y luego hacerle zoom tanto para hacerlo más grande, incluso para hacerlo más pequeño y poder añadir más imágenes en la misma vista de plano, ¿vale? Se puede ajustar el encuadre y demás. Y luego, ahora veremos el tema de los subplanos. Podemos fijar varias vistas con zoom para un mismo plano. Como decía, cuando son instalaciones grandes, poder ver los equipos en más detalle. Ahora me parece que ahí tenemos un vídeo que lo explica un poco. Vale. Bueno, pues aquí vamos a ver, una vez que tenemos creado cualquier plano, he puesto este pequeño vídeo, os voy a poner para que veáis cómo se representan los equipos, que es algo tan sencillo como arrastrar el equipo a su posición. Vamos a poner el vídeo y lo comentamos. Bueno, pues una vez que tenemos el plano, entramos, como os decía, en diseño mapas, elegimos el plano en el árbol de planos que tenemos previamente creado, en el que vamos a situar los equipos. Tenemos aquí una planta y elegimos el equipo. Lo arrastramos, ya está situado el equipo. Otro equipo. Bueno, pues este es el procedimiento para instalar equipos. Eso, aquí vemos como en el vídeo estamos cambiando, vamos a ir a otro plano y vamos a instalar un equipo diferente en otro plano de los que previamente hemos creado. Como veis es muy intuitivo, muy sencillo, rápido para ejecutar y yo creo que es bastante claro. Al final hay que quedarse con la idea de que lo que tenemos que definir son los planos base, diferentes formatos, editándolo. Con el formato aquí tenemos unas vistas de planos en 3D, podemos utilizar en 2D, nosotros aconsejamos siempre pues, partir de un AutoCAD, de un plano en CAD que te permite imprimirlo, guardarlo en la resolución esta que hablábamos, que es la más recomendable, y a partir de aquí situar los equipos como consideremos más adecuado. Veis que se representa el icono
de una manera muy sencilla. Vale, y ahora vamos a ver también un pequeño vídeo en el que vemos cómo se gestiona una alarma. Una vez que tenemos definidos y ubicados los equipos, pues ante una incidencia, bueno, pues vamos a ver cómo identifica la alarma de una manera inmediata, cómo vemos los puntos y los planos que entran en la alarma y sobre todo cómo podemos actuar sobre ellos. Pongo también el vídeo y comentamos. Bueno, pues aquí veis que en este caso es un pulsador, entra en alarma, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues el funcionamiento normal nos está en el plano principal, que en este caso es un plano esquemático, está avisándonos de que en ese plano, desde aquí enteramos, decimos que lo hemos reconocido y operamos, rearmamos la central, decidimos. Como veis, es una manera de que ante cualquier incidencia, pues la ubicación y la identificación de dónde es inmediato. Inmediato y a su vez podemos operar sobre ello mucho, evidentemente, mucho más sencillo y más rápido que lo haríamos cuando tenemos una central de incendios. Yo siempre lo digo y al final veremos un poco los usos. A mí en instalaciones grandes me parece una herramienta fundamental. Fundamental. Es el identificar una alarma con acto de incendio de una manera rápida es algo fundamental a la hora de atajar ese incendio y de proteger los bienes y las personas, que al final es el objetivo de cualquier sistema de protección contra incendios. Vale, vamos a ver también un pequeño vídeo de operaciones sobre equipos, cómo controlamos cualquier equipo que esté conectado a la central. Podemos rearmar y reponer centrales, activar los equipos de salida de manera individual, como os decía, sirenas, módulo de salida, de la misma manera que haríamos delante de una central, y activación de secuencias de manera directa si previamente estas secuencias están programadas en la central. Pongo el vídeo. Bueno, pues en este caso vemos una central, nos da la opción de resetearla y tenemos aquí una sirena y vamos a activarla, ¿vale? Y igualmente que la hemos activada, bueno, podemos reponer y pararlo. Todo esto nos permite pues operar sobre los equipos, tanto para tareas de mantenimiento como para el funcionamiento normal. Ahora vemos en el ejemplo cómo está operando sobre un detector, lo estamos desconectando, pasa a estado de desconexión y igualmente podemos conectarlo. Y veis que inmediato, veis que el funcionamiento, el refresco del estado real es inmediato. O sea que según lo estamos haciendo, lo refleja en la instalación porque es comunicación directa con las centrales y el cambio de estado del equipo es inmediato. Vale, bueno, vamos a ver un poco ya, a ver algún ejemplo y demás de cómo podemos utilizar, qué ventajas añadidas tenemos cuando hacemos un software gráfico y no pensar solamente que el software gráfico tiene que ser una representación de equipos. Vale, este sí que es un concepto muy importante que desde ICDTech queremos marcar y es el darle valor realmente a un software gráfico no solamente como una representación gráfica de equipos, que está muy bien y es el objetivo principal. Evidentemente lo que queremos es tener nuestros equipos ubicados en los planos y poder identificarlos rápidamente, pero desde SIDETEC, tanto con nuestra gama algorítmica de Aguilera como desde la gama SIDETEC, nos gusta decir que le intentamos dar un valor añadido y es hacer puestos de control personalizados y adaptables completamente al cliente. Lo habitual, la gran mayoría de puestos de control que nosotros vendemos los desarrollan toda la planimetría nuestros propios técnicos. Nosotros os damos todas las opciones, os damos soporte para hacerlo nosotros. Imagino que algunos de vosotros los conocéis, algunos de los que veo conectados sé que ya habéis montado el software gráfico anterior que teníamos, el Europa 3. Bueno, pues el funcionamiento es el mismo. Nosotros ofrecemos ese servicio y a la vez os ofrecemos soporte nuestro para el que decida, el que quiera pueda crear su propio software en la medida que necesite. Entonces, el valor añadido que siempre le damos es, como os digo, adaptarlo por completo al cliente. Tenemos, ahora vamos a ver algún ejemplo, puestos de control en el plano principal. Bueno, pues es como veis en la imagen, que es una representación, en este caso es una simulación de nuestras nuevas oficinas en San Fernando, a las que, por cierto, os invito a todos a venir. Ya estamos aquí completamente instalados y os invito a que nos visitéis y nos pidáis informaciones, os enseñemos nuestros equipos y demás.
Pero se puede pues, hacer un menú rápido de diferentes accesos a plantas. A su vez se puede, como está en el ejemplo, una evacuación general, porque aquí lo que queremos es que si hay una incidencia, pues poder evacuar el edificio de manera directa, pero a su vez ahora vamos, como os decía, vamos a ver ejemplos. Hay muchos puestos de control que hemos realizado hasta la fecha con el software anterior, el Europa 3, en el que nos pedían pues, un cuadro de secuencias, porque quieren una activación de sirenas por planta, quieren un botón para cerrar las puertas, un botón están conectados con los tornos y quieren liberar los tornos cuando tienen cualquier evento, desconectar zonas completas porque tienen una detección en un teatro que hacen humo y quieren que esa zona se quede desconectada o que se quede sin maniobras automáticas, solamente con maniobras manuales. Todas esas opciones lo que intentamos es durante la ejecución del software gráfico, pues en algún momento reunirnos con el cliente, hablar con ellos, ofrecerle estas opciones y que ellos nos digan las necesidades. Evidentemente, este software gráfico es totalmente escalable, es decir, una vez diseñado se puede modificar, ampliar, cambiar para adaptarlo al cliente y que realmente le suponga una utilidad real en la instalación. No simplemente decir, tengo aquí mis equipos representados, sino adaptarlo a las funcionalidades de eso. Os podría contar miles de ejemplos. O sea, tenemos puestos de control instalados en las que en función del horario, pues a cierto horario tienen el control de accesos el automatizado y cuando no hay el portero y cuando sí está el portero, pues está libre, lo van cambiando. Bueno, pues todas estas opciones se gestionan desde el software gráfico. ¿Vale? Bueno, los planos, aparte del plano principal, que siempre intentamos instalar un plano principal, como os decía, con saltos a plano, activaciones y demás, bueno, pues evidentemente siempre tenemos planos de planta en los que básicamente vamos a representar los equipos con iconos interactivos, como decíamos antes, y nos permiten identificar de manera rápida y precisa cualquier incidencia en la instalación, el trabajo con capas de imagen, como hemos explicado antes. ¿Vale? Y vamos a ver también aquí un pequeño vídeo de cómo funciona el tema de los subplanos, que básicamente es lo que os decía, el tema de las vistas de zoom cuando tenemos planos muy grandes. Tenemos un plano, en este caso, una planta muy grande y bueno, podemos generar vistas. Veis que los equipos, los iconos están en el mismo estado, se representan tanto, pero nos puede interesar más trabajar en una de las vistas. Voy a poner otra vez, creo que se ha visto un poco rápido. Veis cómo está ahora en la vista que se ve en la general, pero cuando entremos en la de detalle, los equipos siguen representados y es el mismo icono el que está representado en los dos planos. Nos puede resultar más cómodo trabajar en uno o en otro en función de lo que queramos realizar. ¿Vale? También se puede utilizar para planos de detalle, no tiene que ser simplemente un plano es que es muy grande la planta y la divido en dos. Es muy típico pues, el caso de, por ejemplo, de salas de bombas, control de clima, en la que tenemos muchísimos módulos, válvulas y demás, y si los representas todos juntos en una sola planta, pues se ven 56 equipos ahí juntos y no sabes lo que es. Bueno, pues se puede generar un plano de detalle específico, bien sea real o esquemático. Ahora creo que te vienemos algún ejemplo y más. Pues el caso muy típico es un grupo de presión de incendio, de rociadores, en los que tenemos puestos de control, válvulas, detectores de flujo y todo esto recogido con módulos de entrada, módulos de salida si tenemos alguna activación de electroválvula y demás. Bueno, pues que sepáis que todo es otra utilidad que podemos tener para nuestro software. Vale, pasamos. Vale, y aquí os he puesto algunos ejemplos de puestos de control que tenemos realizados. Algunos son con el software anterior, pero bueno, es un poco para que cogáis la idea de que funciona exactamente igual. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una serie de sectores, parece que hasta 98 sectores diferentes, y podemos operar sobre ellos. Como os decía, cada sector sería una conexión y podemos operar, activar maniobras, cerrarlas, está separado por sectores. Todo esto son ideas que se pueden realizar. En este caso, este no recuerdo dónde es, pero es un poco lo que nos haya pedido el cliente, que quiere en cada uno de esos sectores pues tener la opción de desconectarlo o activar las secuencias correspondientes. ¿Vale? Este es otro ejemplo de un plano principal mezclado con un plano de control. Hay ocasiones que nos piden en el plano principal, pues tengan por un lado lo que es de manera esquemática el acceso a las diferentes plantas. Aquí hay planta sótano, sótano 2, sótano 1, butacas, tal. Y a la vez, bueno, pues un sinóptico con las señales técnicas de bombas de grupo PCI, el ejemplo que veíamos antes, y un control de secuencias, tornos, puertas cortafuego, control de clima, cortinas y demás. Bueno, pues todo esto desde aquí
operable de una manera sencilla y rápida, como os decía, siempre adaptado a lo que nos pide el cliente. ¿Vale? También nos permite crear, lo decíamos antes, pues planos esquemáticos para representar partes específicas. Un caso muy típico son las salas de bombas de incendios o bueno, bombas de climatización, cuadros eléctricos, controles de clima, cuadros de megafonía. Se pueden representar de una manera esquemática para identificar claramente dónde están los equipos que monitorizan esta serie de, bueno, pues de mecanismos y demás que estén operativos. O planos de detalle. En el caso, como decíamos antes, pues queremos, en vez de representar gráficamente, visualmente dónde están los módulos, pues bueno, en un grupo de incendios estoy representando el orden de puesta en marcha, que esté en automático, el estado, la orden de alarma, de manera independiente para una manera más visual. Insisto, todo esto siempre en colaboración con el cliente, tanto con el instalador o mantenedor como con el cliente final, dando soporte para que el final, el puesto de control sea útil y operativo. Vale, bueno, ya vamos a pasar un poco a alguna herramienta adicional del software gráfico, que no es solamente ya la parte gráfica. Bueno, pues este software gráfico, además de todas las operaciones que ya hemos visto relacionadas con planos y demás, bueno, pues nos permite tener herramientas de análisis más avanzadas. No tener simplemente un histórico, ¿vale? Como tenemos en cualquier sistema de detención de incendios, sino disponer de herramientas de análisis más potentes para, bueno, al final, pues poder en el día a día, en el mantenimiento de una instalación. Evidentemente tenemos histórico completo de eventos y alarmas, pero podemos operar con estos históricos de manera que lo podemos presentar, bueno, un listado, como sea la imagen, se pueden realizar gráficas y demás, pero podemos pedirle que nos mande informes de manera automática, por tiempo, por operador, ver cómo se comporta cuando en horario diferente, con programaciones horarias, con un calendario de tareas. Bueno, pues estos son herramientas que cualquier software que no sea de gestión gráfica de un sistema de incendios hoy día tiene. Bueno, pues aquí están aplicadas, pues un poco pensando en eso, en sacar un rendimiento a la instalación. Nosotros podemos decir, quiero un informe del tiempo de reacción desde que tengo una incidencia hasta que el operador la silencia o la da por enterada en este horario determinado, en este día determinado, en este mes, y así hacer un análisis, bueno, pues de en qué estamos acertando, qué no estamos acertando, qué podemos mejorar. Todo este tipo de información la podemos obtener desde el propio software gráfico. Otra de las funciones que a mí me parece muy interesante es que después de una incidencia podemos configurarlo para que obligatoriamente haya que añadir un informe al operador. Oye, ha habido una incidencia de alarma y yo quiero asegurarme que el operador ha ido a verlo, no ha ocurrido lo que ocurre desgraciadamente en muchas instalaciones en las que suena la central de incendios y lo primero que hacemos es silenciarla y olvidarnos de lo que haya pasado porque creemos que como ayer ya saltó una falsa alarma, pues puede ser lo mismo. Bueno, pues vamos a pedir un informe y vamos a tener ese aviso el operador pues va a tener que rellenar un informe con un formato que podemos crear nosotros, con una plantilla, diciendo pues dónde ha ido, qué ha ocurrido, qué ha visto, si era una falsa alarma, si era una manipulación, lo que haya ocurrido. Y como os decía, todas estas herramientas, al final, el objetivo es que ayuden en la toma de decisiones, tanto en el día a día como en las planificaciones periódicas, en mantenimientos y demás. Vale, bueno, y por ir un poco ya finalizando y pasar a la parte de preguntas, bueno, pues un poco este esquema es que os quedéis con la idea de que el software gráfico, aparte de totalmente personalizable, tenemos muchas formas de configurarlo. No tiene un orden, el único requisito es que un equipo, sea bueno, cualquier elemento, o sea una conexión, sea un modelo, sea una clase, sea un sonido, sea un icono, sea un mapa, sea una fuente, sea un fondo, sea un borde, primero lo creamos en el árbol, en la configuración del sistema, y una vez que lo hemos creado y nombrado, hemos dado el nombre, podemos editarlo de la manera que queramos, volver hacia atrás, añadir equipos, cambiar imágenes, rediseñarlas, aumentarlas. Las opciones de configuración son prácticamente infinitas, pero a su vez yo creo que además de ser un software muy potente y muy configurable, creo que es bastante intuitivo. O sea, y que realmente una vez que entendemos el concepto de conexiones y demás, conexiones, clases, modelos
y planos principalmente, y sabemos definir los dados de alta. Y en la instalación, creo que el software es bastante sencillo, pero como os digo, a la vez con muchas opciones de funcionamiento. Y como os digo, bueno, cualquier duda que tengáis nos podéis preguntar sin ningún tipo de problemas o pedirnos por formaciones adicionales. Bueno, y para finalizar, bueno, resumimos lo que para mí son los beneficios clave de software gráfico, de cualquier software gráfico en un sistema de incendios y en específico el nuestro, que como os digo, la ventaja añadida que tiene es el plus que le queremos dar desde el departamento técnico de Isidetec de hacerlo totalmente personalizado a las necesidades del cliente. Es una centralización total de la seguridad de incendios. Evidentemente, desde un solo interfaz vamos a poder manejar un sistema complejo con el número de centrales que sean. Tenemos puestos de control instalados que tienen 60 centrales y desde el puesto de control se manejan y se coordinan esas 60 centrales sin ningún problema. Con esto reducimos, por supuesto, el tiempo de respuesta en caso de cualquier incidencia. Conseguimos que el personal funcione de una manera mucho más eficiente porque no tiene que hacer rondas innecesarias, va focalizado, no va a tener que estar perdiendo tiempo en un menú que muchas veces es más técnico y que los operarios les cuesta más ver. Esto es muy visual, puede ir a ver una incidencia de manera directa, entenderlo. Evidentemente, todo esto está bajo el amparo de la normativa. Escalabilidad garantizada, como os decía, todo nuestro software gráfico en cualquier momento se puede ampliar, modificar, os ofrecemos nuestro soporte para ello y es una herramienta inmejorable para tanto en la gestión diaria como en las tareas periódicas. Para nosotros la herramienta definitiva en la gestión de su instalación. Y por último, ya nos aburro más, las aplicaciones, bueno, pues para mí os decía que se convierte en una herramienta casi imprescindible en cualquier instalación mediana grande. Hoteles, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, sector residencial público, me parece una herramienta fundamental. Tener una alarma en una habitación y poder identificarla, silenciarla, hablar con el cliente y no tener que alarmar a todo el hotel, toda la residencia y demás, cuando a lo mejor no es necesario, o al contrario, si es necesario y de una manera rápida puedo ejecutar una evacuación parcial, una sectorización de esa zona concreta y demás, sin necesidad de a lo mejor evacuar zonas que no son necesarias y demás, y sobre todo de una manera sencilla identificar si la incidencia es real o qué ocurre, para mí es una ventaja, ya te digo, como os digo, prácticamente para mí ya fundamental. Plantas industriales, centros logísticos, aeropuertos, hospitales y complejos públicos, grandes recintos públicos, estadios, grandes teatros y demás. Infraestructuras críticas y centros de control integrados, también muy importante en este tipo de edificios en el que tenemos un centro de control que visualiza o controla diferentes instalaciones. Un ejemplo muy claro puede ser en Adif estaciones de tren. Tenemos una zona central, oficinas donde están recibiendo información de diferentes estaciones repartidas por toda España o por todo donde esté, por todo el mundo. Bueno, pues es otra manera de desde un solo lugar tener controladas todas estas instalaciones y poder recibir información de ellas. Invertir en Europa 4 es invertir en seguridad de bienes y personas. Creemos que es una inversión que en este tipo de instalaciones es muy rentable y que cualquiera que haya manejado nuestro software gráfico tanto anterior como este, enseguida va a encontrar las ventajas que tiene. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Voy a dejar de compartir y nada, pasamos a dudas, preguntas que tengáis. Como os decía, me podéis escribir por el chat directamente o si alguno considera que necesita hablar, le activo el micrófono y me comentáis. Seguro que tenéis alguna duda, no puede ser que lo haya explicado todo bien.
Me pregunta Iván, ¿para usar la app hay que tener el software en un servidor? Sí, sí, sí. O sea, el software tiene que estar siempre instalado, bien sea en un ordenador físico o un servidor, tanto virtualizado en clúster, como decíamos antes, porque es el software, ese servidor, ese ordenador, el que comunica con las centrales. Para utilizar la app, que como os decía, hace una funcionalidad adicional, la app se comunicará con ese ordenador, con ese el que va a obtener la información. Pregunta Iván si en la app también se ven los planos. Se ven los planos, pero evidentemente, sobre todo si se utiliza en móvil, pues el nivel de detalle es inferior, pero sí, también incluye la funcionalidad. El objetivo principal de la app es más un aviso, pues cuando un operador esté fuera de su puesto y demás, y ciencia, pero la operabilidad completa se obtiene desde el propio puesto gráfico. ¿Sirve para mantenimiento? Sí, lo comentábamos, evidentemente. O sea, para realizar mantenimientos es muy útil, pues porque se pueden desconectar zonas desde el software, activar maniobras. Es una funcionalidad muy interesante para realizar mantenimientos. Os va a ayudar a reducir los tiempos de las revisiones y además todas las operaciones que hagáis se quedan registradas en el software. Podéis obtener informes desde ahí, con lo cual sí, sin duda. ¿Tenéis alguna duda más? Bueno, pues si no tenemos ya más dudas, nos despedimos. Me conecto para despedirme. Bueno, pues os doy las gracias a todo por conectaros y espero que no haya sido excesivamente tedioso. Os adjuntaré la presentación. Y como os decía, cualquier duda que tengáis, tanto de este software específico como por supuesto cualquiera de nuestros productos, podéis contactar conmigo. En la convocatoria tenéis mis datos. Cualquier necesidad de formación o soporte técnico, bueno, pues estamos, nuestra red de técnicos por toda España está disponible para atenderos en cualquier duda que tengáis y os invito a pedirme información, ampliar información tanto del software gráfico como de cualquiera de nuestros equipos, que estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos webinars. Os llegarán convocatorias o en instalaciones por ahí. Gracias a todos.